Escuchas Voces del Ahuehuete. Cartografía sonora sobre la memoria y esperanza de las resistencias ambientales en Jalisco. Esta es una postal sonora de la memoria viva de Jalisco. Buenos días, gente bonita. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Voces del Ahuehuete. Este espacio, hoy todavía estamos ardiendo con la adrenalina de la marcha de ayer y pues tenemos mucho que hablar, por supuesto, del 8 de marzo. Así es, hay mucho que discutir y pues antes de comenzar les recordamos que estamos en la Coyotera Radio Comunitaria 102.3 de FM. Búsquenos en redes sociales y también busquen a Voces del Ahuehuete, Instagram, Facebook, X, Spotify y TikTok. Muy bien, pues hoy estamos de manteles largos porque tenemos a una súper invitada para platicar sobre esto, Alina Peña. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes y aquí en este lugar. Muchísimas gracias, Alina. Hoy queremos reflexionar juntas un poco sobre lo que es el espacio público, la ciudad y las luchas feministas hoy. Así que, Alina, bienvenida. Vamos a empezar nuestra plática. Ahorita lo que escuchamos fue una postal de lo que fue el día de ayer en la marcha, ¿no? La batucada tan poderosa que siempre nos llena de energía. Y en la marcha que ahora nos convocaba a estar juntos contra todo despojo. Así es. Se toma la ciudad, se toma el territorio, se habita el cuerpo y el espacio público. Y es complicado separarlos a cada uno porque ninguno puede vivir independientemente del otro. Exacto, qué fuerte. Entonces cuéntanos, a ver. Primero, por supuesto, ya saben, este es un programa en el que queremos tener un diálogo con ustedes. Les dejamos nuestro teléfono en cabina, el 33 31 69 26 86. Y nuestro buzón comunitario para que nos manden mensajitos por WhatsApp es el 33 14 30 21 07. Y ahora sí, vamos a platicar. ¿Qué vieron ustedes ayer? ¿Cómo les fue? Pues mira, para mí, creo que también hay que entender que toda marcha tiene un contexto muy específico. Y para mí la marcha de ayer fue muy simbólica y muy particular porque venimos del 22 de febrero. Del domingo de 22 de febrero, donde perdimos la ciudad por 2 días más o menos, ¿no? Es decir, estábamos confinadas a nuestras casas o no podíamos llegar a nuestras casas. Sí. Teníamos la ciudad tomada y con muchísimo nivel de incertidumbre en la información oficial y con una cantidad de fake news también impresionantes. Y para mí, y un poco antes del 8 de marzo, yo incluso dudaba si asistir o no asistir, porque la verdad es que a mí me tomó mucho, ¿no? El miedo del 22 de febrero y creo que mucha gente, yo veía con los estudiantes con los que comparto aula, veía una tristeza, una frustración, ¿no? Gente de 20 años, por ejemplo, que ya nació durante esta guerra y que este es su referente de México, ¿no? Sí, qué fuerte. Pero conforme nos íbamos acercando al 8M, para mí fue fundamental salir a la calle con mis amigas, donde me siento segura, para sentir que podíamos volver a disfrutar la calle. Y podíamos bailar y reírnos y gritar y encontrarnos y mirarnos. Entonces, es decir, en la particularidad de este año, para mí fue muy conmovedora esta marcha por todo esto, ¿no? Claro, ahora si quieren podemos platicar más adelantito como los desafíos que tuvo esta marcha en específico, pero sí creo que la enmarco en esta violencia rampante que estamos viviendo, en esta incertidumbre, que no sabemos bien qué va a pasar, cómo se va a reconfigurar ahora sí que los territorios y las diferentes autoridades que los organizan, ya sean legales o paralegales. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido creo que fue una marcha muy importante. Sí, por supuesto que sí, porque eso es lo que todas queremos, ¿no? Al final no vamos a ceder ese espacio.
Al final, precisamente la marcha del 8M se trata de visibilizar a la mitad de la humanidad que durante muchísimo tiempo estuvo visibilizada. Entonces, permitir que una cuestión que tiene que ver con la seguridad social, que tiene que ver con la seguridad pública, que tiene que ver con el territorio que no se puede habitar porque hay alguien que lo tiene pues tomado, pues va totalmente en contra del espíritu del 8M. Entonces, es verdad que es una doble valentía haberse atrevido a romper este cerco de violencia para poder pronunciarse, hablar y visibilizar pues la realidad de la lucha, ¿no? Sí, y a ver, para ustedes, ¿qué significa que miles de mujeres hayan salido a marchar? Como cada 8 de marzo estábamos hablando de que más o menos deben de haber sido 15,000 personas, ¿no? Las convocadas. Es menos que en otros años, pero 15,000 siguen siendo muchísimas. Claro. ¿No? ¿Qué significa para ustedes que hayan salido todas estas mujeres? Híjole, pues sería difícil, creo yo, dar una perspectiva porque la marcha es tan diversa como todas las personas que participan en ella, ¿no? Claro. Habemos las que vamos a la marcha desde una perspectiva de la militancia en el feminismo, habemos algunas que van desde una realidad que no les permite hablar en otros espacios. Habemos otras que vamos por el compañerismo, por el gozo, por la posibilidad de salir sin miedo, de pensar que estás acuerpada y cobijada por personas que tienen tus mismos intereses. Hay otras a las que las moviliza la rabia y evidentemente pues cada una va. Habemos algunas a las que pues es la única posibilidad que hay de, por sus contextos sociales, de hablar de la realidad de las mujeres. Entonces, pues yo creo que para mí personalmente, pues significa todas esas realidades intermezcladas al mismo tiempo en una enorme masa humana que se moviliza por una causa que puede ser común o puede ser no serla, ¿no? Pues vemos la variedad de las consignas, vemos la variedad de los reclamos, vemos la variedad de las situaciones y pues a pesar de que todo está cubierto por un mismo paraguas, pues cada una lleva su propio golpe y su propia historia, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? En tanto la marcha es diversa, es heterogénea, es plural, a veces unos no se entienden con otras, también sucede, pero creo que eso es lo importante de tomar el espacio público, como dar cuenta de ciertos desacuerdos que puede haber, que tenemos que seguir pensando, que tenemos que escuchar, a los que nos tenemos que acercar, aunque quizás nos incomoden un poco. Eso a mí me parece fundamental de la marcha, en el sentido que visibiliza una expresión social muy diversa y diferentes maneras de entender la violencia y de sentir la violencia, ¿no? Hay algo que a mí, desde el 2020, que hablábamos esto un poquito fuera del aire, que yo me acuerdo de las marchas en Guadalajara antes de la del 2020 y éramos 1,500 mujeres, 2,000 mujeres, ¿no? Y a veces era, pues, la batucada siempre ha estado ahí, entonces escuchábamos a la batucada y nos encontrábamos y no. Pero el 2020 hubo un brinco, ¿no? Es decir, fue una marcha de casi 50,000 mujeres, me parece, y empezó a ser un espacio muy festivo, muy diverso, porque así como marchan grupos de mujeres muy privilegiadas, también marchan chavitas, ¿no? De universidad pública, lo que sea. Es decir, la heterogeneidad también en términos de clase es importante identificarla en la marcha y a mí me parece como muy potente, ¿no? Que haya un espacio en el que mujeres de muy diversas índoles se encuentren, se escuchen, y también hombres o gentes que se autodeterminan de manera distinta, pero que están de acuerdo con que la violencia patriarcal, ¿no? Del régimen patriarcal, afecta a todas y a todos. Eso a mí me parece como que son espacios en los que si una está dispuesta puede aprender un montón, ¿no? Porque justo hablábamos al principio de esto que estás diciendo de la variedad de consignas, ¿no? Y es como si estuviéramos en la marcha, quienes vamos en el arroyo, quienes estamos en las banquetas o lo que sea, es ir viendo una suerte como de un texto en collage lleno de fragmentos, de anécdotas, de quejas, de denuncias, de apropiaciones de discurso, de decir aquí estoy y soy así y no me siento sola, ¿no? Es decir, a mí eso me parece
que cuando uno se acerca o una se acerca a la marcha y empieza a leer todos estos textos o pedacitos de textos que las mujeres, las niñas, los niños, los aliados, colectivos de madres de buscadoras, también había un contingente que yo nunca había visto de personas sordomudas que repetían las consignas con lenguajes de señas, es decir, había un padre que está buscando a su hija, también marchando con nosotras. Entonces también es un momento de escuchar mucho, ¿no? De sentir mucho y de alguna forma como tomarle el termómetro a una afectividad dañada, pero alegre, ¿no? Es decir, podemos estar tristes, nos han dañado un montón, pero también estamos contentos de estar acá, ¿no? Y esa alegría me parece que es nuestra mayor venganza. Hablándolo en términos de la retribución, en efecto, ¿no? El hecho de que no se silencie, que exista la apertura, pues evidentemente, decía Lina que quienes vamos en la marcha, de pronto hay momentos en los que verdaderamente te quiebra leer lo que hay en algunos de los carteles, leer lo que hay en algunas de las consignas, pensar que hay un montón de mujeres cuyo espacio es seguro para hablar de las cosas que les sucedieron, de las cosas que las llevan a la marcha, de las situaciones personales que han vivido, pues evidentemente es desgarrador. Evidentemente no todas tenemos los mismos problemas, no todas tenemos las mismas opresiones, a pesar de que parten de un denominador común. Pues tan oprimida está la burguesa en algunos sentidos como lo está la maestra de universidad pública, como lo está la ama de casa, como lo está, ¿no? O sea, cada una tiene una realidad que se conecta en un problema social muy complejo, pero no lo podemos desacreditar por el simple hecho de que no lo estamos viviendo, no lo entendemos o no lo conocemos. Eso es súper importante. A mí, o sea, parte de lo que me mueve mucho en las marchas es estar en la montaña rusa emocional, ¿no? Que estás con unas y te apropias de su mensaje porque son mensajes que no puedes ver en otro lugar, ¿no? Ese encuentro en donde nosotros nos enteramos de primera mano de lo que están sufriendo los demás y entonces puedes estar cerca de la persona, como tú dices, ¿no? Lo que decíamos, las personas discapacitadas que tienen un conflicto muy puntual de estar aisladas en muchos espacios y que ahora hayan venido, me parece increíble que estén apropiándose, que veamos después a las niñas, a los niños, a los perros que nos llenan de esperanza, porque están desde muy chiquitos entrándole a una discusión muy compleja que a nosotras nos ha tomado años, y luego ver a las madres buscadoras, ¿no? Hay un cambio de emociones que tenemos que saber navegar y que está padrísimo para quienes no hayan estado en la marcha. Ojalá que se puedan ir imaginando con esta pequeña crónica. Y no sé, ustedes, ¿qué más vieron en la marcha? Hubo, de entrada, 2 marchas distintas, ¿no? De entrada hubo 2 marchas distintas. La oficial, la que fue custodiada por la autoridad, la que fue como más difundida, pues que fue la que salió de Parque Morelos, caminó por Calzada Independencia, dio vuelta en Juárez y llegó hasta Enrique Díaz de León, hasta el Andador Palestina, donde al final pues se hizo un festival musical, un pronunciamiento sobre pues precisamente la variedad de situaciones que llevaban a la gente ahí, y otra que fue más temprano, a las 12 del día, que fue la que llevó el recorrido que tradicionalmente conocemos, que es más o menos desde Enrique Díaz de León hasta Chapultepec, y por Chapultepec hasta el Monumento a la Madre, hoy renombrada Glorieta de los y las Desaparecidas. Sí, salió de la Glorieta de los Desaparecidos, okay, y llegó a Imelda Virgen. Justo lo que dije, pero al revés. Exactamente. Sí, exacto. Pero ¿y cómo respondió la ciudad a esto? Yo creo que la ciudad responde de muchas maneras, no hay una sola forma, ¿no? Es decir, hay gente que apoya pero no asiste, hay gente que sí se siente profundamente incomodada, pero bueno, digamos que eso es lo que ya se sabe que va a pasar, ¿no? Se sabe que esta marcha incomoda, inquieta, que a veces se lee desde la incomprensión o se lee desde la moralidad o de la criminalización. Y yo creo que sí, por supuesto que pasa eso, ¿no? Y siempre va a estar pasando. Pero también me parece interesante como identificar
esos pequeños gestos que suceden durante la marcha, ¿no? Por ejemplo, una mujer que está mirando pasar la marcha y se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas. Y ahí pasó algo por ese cuerpo al ver a estos otros cuerpos tomando la calle, ¿no? Entonces, yo creo que hay que abonar en esos gestos, ¿no? Y politizar y capitalizar, en el mejor sentido de la palabra, esos gestos donde alguien siente un eco, ¿no? Siente que resuena con eso que está pasando en la calle, ¿no? Sí. Absolutamente. Fíjate que esta situación de la incomodidad o de la empatía que tengas con la situación, pues evidentemente tiene que ver mucho con lo personal y también tiene que ver mucho con el aprendizaje social que hemos tenido respecto a la protesta, ¿no? Eso es interesantísimo. ¿Cuáles dirían ustedes que han sido esos aprendizajes que hemos ido consolidando a través de las historias del 8M? Mira, hay una que a mí este año me sorprendió, fue la claridad de los protocolos de cuidado, ¿no? Esta suerte de ¿cómo se dice? Como de tips, ¿no? Si vas a la marcha, ve hidratada, ponte bloqueador. Ajá. O sea, como que esto que parece nada importante. Lo es. Yo creo que lo es, sí, y que claro, tiene que ver con que vamos adquiriendo un know-how, ¿no? De cómo hacerlo. De cómo hacerlo y cómo cuidarnos, ¿no? Por ejemplo, y a mí me interesa mucho como ir encontrando la trayectoria de esos gestos, ¿no? Por ejemplo, en marchas anteriores siempre se perdía 1 o 2 niños, entonces teníamos que parar, hincarnos todas, nombrar a la criatura perdida. Claro, decirle, tu mamá te está buscando, y aparecían todos los niñitos, ¿no? O las niñitas. Y en esta marcha hubo cordones de infancia, ¿no? Entonces iba como mucho más protegido. No pasó ningún, digamos, como ningún incidente de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que a mí me entusiasma muchísimo año con año ver cómo van siendo, cómo se reconfiguran, qué reconfiguran, quiénes empiezan a participar, qué no participaron. Y por eso les decía que para mí esta marcha se lee como atajada por 2 momentos. Uno sí es el 22 de febrero y el otro es el Mundial. Y creo que, ¿no? Y creo que por eso fue tan pertinente quizás que esta marcha se vinculara con la idea del despojo. Sí, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con embellecer la ciudad para excluir a otros, ¿no? Incluir a los que vienen al Mundial, pero se excluye un montón de cosas, como toda esta alerta que están sacando los colectivos de familiares desaparecidos respecto a la cantidad de fichas que se quieren retirar, ¿no? O es decir, la relación entre limpieza y control. Y en ese sentido, esta marcha fue interesante porque también está discutiendo con el Mundial, ¿no? Yo creo que volvemos con eso, que es interesantísimo. ¿A dónde vamos, tocaya? Vamos a nuestra primera canción, pero quédense con eso, porque esta marcha habla del despojo. Sí. Estamos de regreso. Entonces, nos quedamos en nuestra discusión en una capa que es muy interesante, que nos convocaron diciendo, vamos contra todo despojo. Para ustedes, ¿cuáles son esos despojos? Pues mira, aquí creo que para hablar de despojo siempre tenemos que volver al concepto de tenencia, ¿no? O sea, de tener primero. Hay que tener primero, ¿no? Entonces hay que entender que, pues ahorita decía Lina algunas cosas interesantísimas de cómo la marcha del 8M entra en una coyuntura compleja en la que venimos de un desorden tremendo que fue el del 22 de febrero, pero además se conjuga también con pues ciertos intereses sociales, políticos y económicos que en este momento atraviesan no solo a la ciudad sino a México, y que tienen que ver con que estamos a la puerta de un mundial de fútbol. Esta pesadilla ya la habíamos vivido en otras ocasiones, hace muchísimos años, en el 68. Ya sabemos qué tan fuerte puede ser la presión económica, social y mediática para que un evento de esta magnitud se desarrolle, y cuál puede ser el costo que la disidencia y la protesta puede llegar a tener en este marco, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿de qué despojos estamos hablando? ¿A dónde nos mete este escenario? Yo creo que para entender despojo hay que vincularlo con una palabra clave que es violencias, ¿no? Ajá. Entonces, no hay, o sea, es decir, el despojo se entiende si entendemos los tipos de violencia que estamos viviendo, ¿no? Y puede haber un despojo territorial, pero también puede
y lo que hay es también un despojo de nuestras prácticas en el espacio, ¿no? Eso. Entonces, por ejemplo, tenemos menos libertad de tránsito, menos libertad de expresión, estamos como atravesadas por el miedo, por la inseguridad, por la sospecha, en algunos casos seguramente también por el odio, ¿no? Cada vez pareciera, y por eso me parece interesante la marcha, ¿no? Porque estas marchas siempre te convocan a que vayas con otras, para que te encuentres con otras más, ¿no? Es decir, te dicen nunca vayas sola a la marcha, ¿no? Entonces también creo que ese despojo al encuentro colectivo, al encuentro con lo distinto, y por eso podemos entender las violencias sobre los distintos territorios en distintas dimensiones, ¿no? Está el territorio urbano, por supuesto, el territorio, la tierra tal cual, pero también nuestro cuerpo como un territorio en disputa, ¿no? Y ahí creo que es donde, cuando vemos cuáles han sido las violencias que han atravesado nuestros cuerpos, entonces también podemos entender cómo el poder se configura en nuestro cuerpo y cuáles son las posibilidades de resistencia que podemos tener a ese poder que nos despoja de la libertad, de la seguridad, de estar con otras, de sentirnos acompañadas, de sentirnos fuertes, de sentirnos amables, queridas, etcétera, ¿no? Y también de poder retribuir con eso, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió mucho. Primero me confundió que la marcha fuera convocada desde la idea del despojo, pero ahora lo veo como algo que fue súper potente en el sentido de pensar de qué nos han estado despojando todos estos años y qué ya no queremos que nos despoje, de qué ya no queremos que nos despojen, ¿no? Y si pensamos el cuerpo como un territorio en disputa, salir con el cuerpo, pintarte la cara, vestirte de determinada manera, atreverte a gritar, a bailar con la batucada, creo que es recuperar ese cuerpo social y el cuerpo también individual y además haciéndolo con un amasijo de emociones que van desde la alegría a la tristeza, al sentir la frustración, la impunidad, pero de nuevo sentir una digna rabia entre todas. Entonces creo que es habitar el cuerpo y habitar los distintos territorios que podemos habitar es fundamental y tiene mucho sentido que la marcha haya ido por ahí, ¿no? Es muy poderoso y creo que también viene de un recorrido de cómo la reflexión a la que nos invita el 8M se ha ido complejizando, ¿no? Claro. Lo que hemos ido entendiendo que en un principio era mucho, el cuerpo como primer territorio, pues es lo primero que se defiende. Claro. Entonces partimos de una violencia doméstica, partimos de lo que nos afecta a nosotros como personas en lo más íntimo, y lo hemos ido complejizando y ahorita vemos a personas que, muchas consignas que yo no había visto. Muchas consignas. Mucha diversidad, en efecto. Bueno, aquí entra, lo que decíamos al principio, esto es tan complejo que pensar en una sola idea de la defensa de los derechos de las mujeres, pues se queda muy corta ante la realidad, ¿no? Hace un momento que hablábamos del tema del despojo, hay personas, sabemos una gran cantidad de seres humanos que están despojadas de cosas que ni siquiera saben que están despojadas. Claro. No, o sea, claro, cuando se naturaliza la violencia. Exacto, sí, cuando está tan simbólicamente naturalizada, tan estructuralmente naturalizada, que tú ni siquiera sabes que tienes ese derecho. ¿No? Totalmente. ¿Por qué? Porque pues en la mayoría de los casos, generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación de mujeres, se nos grabó una y otra vez en la idea el asunto de una humanidad coartada, de una humanidad que no tiene los mismos privilegios, gozos y derechos que el resto de la humanidad. Claro. ¿No? El hecho de que el movimiento feminista se sienta como un movimiento de una minoría oprimida, cuando en realidad es un movimiento de una mayoría oprimida, ¿no? ¿Va? Y el hecho de que la marcha te dé la posibilidad de visibilizar esto, de darte cuenta que el acoso que sufriste no es normal, que la violencia de casa que sufriste no es normal, que el hecho que te educaran distinto a los varones en tu hogar no es normal. Y que no eres la única. Y que no eres la única. Eso es muy importante. Había un cartel que a mí me gustó mucho que decía, no es normal que todas tengamos una historia de acoso. Exacto. Sí. No. Exacto. O sea, no le pasa a la que se viste de una manera. No. Y fíjate que en ese sentido, ahora en redes sociales estuvo circulando un decálogo que a mí me pareció muy interesante por el humor y la ironía y la agudeza, que se llamaba ¿Qué hacer en caso de violación?, ¿no?
Y conforme vas leyendo el decálogo, te das cuenta que por primera vez no le están hablando a la mujer de cómo evitar, cómo cuidarte para que no te pase algo, sino al hombre de cómo refrenar los impulsos de violación. Y entonces hay uno, no sé si es el séptimo cual, que dice, si tienes el instinto de violar a alguien, llámale inmediatamente a tus amigos. No estás solo, ¿no? Entonces hay como una ironía, un humor muy fino, pero justamente de decir lo que esta mujer francesa ha venido diciendo ya por al menos un par de años, de la vergüenza tiene que cambiar de lugar. Enormísima, ¿no? Giselle Pellicot. Exactamente, ella que se atreve a denunciar y a contar su historia, y creo que eso también es algo, un giro súper importante, muy empoderador de los movimientos feministas, que es decir, ¿qué crees? No es tu culpa. ¿Qué crees? Que la responsabilidad de que te hayan hecho daño no tiene que ver con nada que tú hayas hecho. Exacto. También le contaba hoy en la mañana a mi pareja que hace tiempo salió una crónica en Argentina que a mí, hace como 5 años, que para mí fue así como me abrió como una ruta de pensar todo esto de cómo se producen los cercos mediáticos que encapsulan las problemáticas en la criminalización, la victimización, la moralización, etcétera. La revictimización. Y la crónica contaba una cosa muy sencilla, que eran 3 mujeres, estaban yendo al trabajo, estaban en el paradero del autobús a las 7 de la mañana, todas ellas como pues en ese plan de ir a la chamba, y llega un chavo joven, delgado, súper borracho, viene de la fiesta de la noche anterior, se queda medio dormido en la banca del paradero, trae la ropa, la playera como medio abierta, ¿no? Y dice ella, a ninguna de nosotras se nos ocurrió violarlo. Ajá. Exacto. No es normal. No es normal que se te ocurra. Ajá. No es normal Exacto. que veas la oportunidad de manosear a una mujer en el transporte público. Exacto. Y digas, voy con mi hacha, ¿no? Sí. No es normal que tú veas una niña que está desprotegida y que lo primero que se te ocurra sea abusar de ella. No es normal que tú veas una mujer que no se puede defender en tamaño ni en complexión contigo y te parezca normal que la cachetees, que la golpees, que la ofendas, etcétera, y ahí etcétera, entramos, ¿no?, a una cosa que yo creo que es muy importante de estos procesos históricos, de estos movimientos, que tiene que ver con cómo poco a poco se van desmontando los sentidos comunes. Exacto. Al grado que los podemos ver con un distanciamiento y entonces visibilizarlo, no como algo normal, sino como algo que tiene que cambiar, ¿no? Eso me parece, a mí me conmueve mucho de estos procesos en los que yo también estoy metida, ¿no? Claro. Es decir, una va entendiendo cuándo tienes que nombrar que algo es un acoso y no sentirte culpable, tachada, estigmatizada, manchada, por ser la víctima, ¿no? Y por eso, de nuevo, la vergüenza tiene que cambiar de bando. Esto, ¿no?, que dices, Alina, en relación a la victimización, revictimización y la violencia del sistema en general, yo creo que es muy visible, por ejemplo, cuando nosotros vemos las noticias de los feminicidios. Muere mujer en Tlalnepantla. No se murió, espérame. La asesinaron. Llegó alguien. Ajá, o sea, ¿por qué no? ¿Quién? A ver, dime quién fue, ¿no? O sea, porque además se protege mira, una vez yo discutía con una amiga que cuando te asaltan, no se discute si tú tuviste la culpa o no tuviste la culpa del asalto. O sea, simplemente la gente dice, malvado ladrón. ¿Va? Ajá, si te atropella un carro, pues sí, ahí a lo mejor, pero en la violación y en el acoso sexual y en el abuso sexual, siempre. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo ibas vestida? ¿A qué hora era? Claro. ¿Va? Entonces... Es que estabas tomada. Es que estabas tomada. Ay, es que estabas tomada. Claro, porque fíjate, en este decálogo el primer punto era: no le pongas droga a la bebida de la mujer. O sea, empezamos por ahí, ¿no? Y cuando yo leí me dio risa, pero es como esta risa de, ay, muy bien, ¿no? O sea, se está cambiando el ojo desde la perspectiva que mira esto. Y a mí eso, más que conmoverme, me da envidia. Claro. La verdad. Ya quisiera yo haber llegado a los 17, 20 años. A ese entendimiento, con esa posibilidad. Y con esa palabra. Sí. No teníamos cómo nombrarla, no sabíamos, nos quedábamos en el impacto. Sí. En el impacto del acoso. Precisamente ahorita que dices este asunto de la palabra, este asunto de la importancia de nombrar las cosas, yo creo que el antecedente directo del feminismo que todo el mundo ubicamos es El invencible verano de Liliana Cristina Rivera Garza, donde ella profundiza precisamente en esto de tener las palabras
para nombrar una situación. Y pues evidentemente, pues honor a Ludwig von Wittgenstein, ¿no? Que dice, todo lo que no se nombra no existe. Si tú no le pones un nombre, si tú no le pones un término, si tú no te atreves a nombrarlo, del tamaño del lenguaje es el tamaño de tu mundo, ¿va? O sea, si tú no tienes la capacidad de visibilizar a través de tu propio lenguaje o de la escucha del resto de la gente, no vas a ser capaz de cambiar el concepto. Si tú cierras los oídos y tú te niegas a ver una realidad, pues esa realidad va a permanecer inmutable. Aquí creo que una de las cosas que me dan más curiosidad es justo cómo hemos ido construyendo ese conocimiento de forma colectiva. ¿De qué manera hemos ido generando esa memoria? ¿A través de qué registros? Y pareciera que todo es tan intangible y que después de la marcha, bueno, ahorita todavía hay pintas, pero en unos días se van a quitar y otra vez parece que ya no están. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ha sido esta construcción de la memoria? Mira, yo creo que hay algo también que los feminismos pueden estar rescatando en algunos casos, que es también como reconocer a aquellas mujeres gracias a las cuales nosotras estamos acá. Sí. ¿No? O sea, sí, como reconocer estas grandes ancestras que empezaron a abrir brecha, ¿no? Y que, es decir, como que cada momento de esta apropiación de distintos feminismos tiene sus desafíos epocales. ¿Sí? Entonces, quizás para mi abuela, mi madre, era acceder al voto, ¿no? O acceder a trabajar fuera de casa. Y para nosotras, a lo mejor, bueno, también vivimos en un país muy violento, ¿no? Para nosotras tiene que ver con la desaparición, sí, tiene que ver con el feminicidio, pero luego también tiene que ver con estas otras cosas más sutiles, ¿no? Como cada vez el pensamiento es más sofisticado en justamente cómo tipificamos el acoso. ¿Cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento? Y esto es muy bueno porque también claro que permite a otro nivel, que por ejemplo es el jurídico, hacer pequeños avances, ¿no? Porque lo que necesitamos es que se la piensen dos veces antes de agredir a una mujer, ¿no? Claro. Que sepan que sí hay consecuencias, aunque pareciera que las hacen porque no pasa nada. Y esa sencilla brutalidad del no pasa nada, pues puede ser, la verdad, que muy frustrante para muchas de nosotras, ¿no? No, claro que sí. Pero bueno, en ese sentido creo que hay estos procesos como de memoria colectiva que a veces parecen, como dices tú, que parecen muy intangibles. A mí me gusta irlos rastreando justamente en esta suerte como de colección, catálogo, collage, tanto de las pintas como de los carteles. Y la marcha es un momento de esto, ¿no? Ajá. Eso que lo decíamos también un poquito antes, ¿no? La marcha no es el movimiento o los movimientos feministas. Es un momento de expresión muy específica, pública, que se toma el espacio porque además se toma en muchos otros lugares del globo terráqueo, ¿no? Entonces también como vincularnos a una red más global de esta discusión. Pero la marcha es un momento que explicita ciertas cosas, pero no podemos reducir el movimiento a la marcha o los movimientos feministas a la marcha. Ahí creo que valdría la pena que retomáramos cuál es entonces el objetivo de la marcha. Para ustedes, ¿cuál es la finalidad de que los 8M vayamos todas a la calle? Pues yo creo que el simple hecho de tomar la calle un día con un movimiento y una razón muy específica, simplemente pues lo hace absolutamente necesario. Precisamente por esto que decía Lina, si en un principio el feminismo hablaba del voto, el feminismo hablaba de la posibilidad de tener propiedad privada y no ser propiedad privada, ¿no? O sea, el asunto de no ser sujeta de herencia, de no ser sujeta de propiedad de ningún tipo, de no poder, o sea, las mujeres tratadas como niñas chiquitas que no podían tener nada, no podían manejar dinero, ¿no? Etcétera, etcétera, y cómo ha pasado por distintos momentos al momento de decir, tengo derecho de habitar el planeta sin que tenga temor de sufrir la violencia que me vas a dar por el hecho de que te moleste que yo esté habitando el planeta, ¿no? Es que ¿por qué te emborrachas? Dime por qué no tendría derecho de emborracharme. Claro. No, es que ¿por qué sales con bralet y faldita? Como por qué no tendría el derecho de hacerlo. Es que ¿por qué sales de noche? No, bueno, dime por qué no tendría el derecho de salir de noche. No, es que ¿por qué gritas, rompes, etcétera? Pues ¿por qué no tendría? ¿Qué es lo que me hace? Entonces, pues yo creo que esto la hace absolutamente necesaria, absolutamente pertinente, y evidentemente, como dice Lina, es un momento, la lucha del feminismo y de los feminismos se da todos los días, a todos los niveles, con toda convivencia que tengamos.
¿Y a qué vamos, tocaya? Pues precisamente esta pregunta de qué va el 8M se las hizo mi tocaya a sus alumnas. Entonces vamos a escuchar cuál es el testimonio de una de ellas, que es muy clara en lo que dice, para explicarnos. Esta es una postal sonora de la memoria viva de Jalisco. Para mí el 8M significa una lucha que nunca se ha terminado, pero que siempre ha sido activa, donde mujeres, y no solo mujeres, hombres y todas las personas se han visto afectadas por un pacto patriarcal que no solo afectó a los que lo formaron, sino afectó a toda una sociedad que a pesar de años, décadas y siglos sigue pasando las secuelas que dejó el discriminar a un grupo de personas por simples complejos de alguien que no tenía 3 pesos de empatía ni 3 pesos del lóbulo frontal, y que decidió que las personas que le habían dado la vida eran menos y que merecían ser tratadas como peor que animales. Para mí el 8M significa una lucha que ya han luchado, pero que no ha tenido las consecuencias que han tenido otras guerras. Simplemente esta ha sido más invisibilizada, pero a la vez más fuerte, porque todas las mujeres la llevamos dentro, aún sin ser conscientes y aún sin quererlo, por el simple hecho de ser mujeres. ¡Más violencia contra las mujeres! Porque por un lado, me parece que hay lecciones que nosotras no teníamos cuando éramos chavitas, y que ella ya las tenga en la prepa, a mí me encanta. Felicidades. Qué bueno. Hay palabras que nosotras comenzamos a utilizar desde adultas y ella ya las tiene en su repertorio. Claro, lo de que el feminismo ha sido una lucha de larga data, ya claro. Me parece que lo tienen clarísimo todas, ¿no? Sí. Y por otro lado, también de repente creo que hay algunas confusiones en las que valdría la pena que entráramos también, esta parte de llevarlo a la parte personal, como si el pacto patriarcal fuera algo que se firmó desde una élite vaga de hace mucho tiempo, de hombres fumando puro en un salón con su sombrerito de copa. Ándale, ¿no? Y su monóculo. Y su monóculo, ahí poniéndose de acuerdo en cómo vamos a oprimirlas para ganar más dinero. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo ha sido esta construcción del pacto patriarcal y por qué siempre pensamos que es de hombres? Mira, bueno, aquí yo creo que nos tendríamos que tomar no un programa ni una temporada, sino un posgrado, una completa, no una vida de investigación respecto a cómo funcionan las alianzas que dan origen al pacto patriarcal, ¿no? Yo creo que no podemos ver al pacto patriarcal separado de otro sistema también opresor y tremendo que se llama capitalismo. El asunto de que al principio y desde el principio las mujeres fueron consideradas no como humanidad, sino como territorio, como botín, como propiedad, claro. Como un sistema de adorno, de apoyo y de servicio y de servidumbre a un cierto sector de la humanidad. Y por supuesto que es bien necesario que tengas convencido al oprimido de que no está oprimido. O sea, es bien necesario que le desarrolles bien el síndrome de Estocolmo para que esté convencido de que tú lo estás protegiendo, que tú le estás salvando la vida. Oye, Manolo, ¿de qué me estás salvando la vida exactamente? ¿No? ¿De qué me estás protegiendo exactamente? ¿Cuáles son los riesgos de que yo salga a la calle? ¿Quién me va a producir ese daño del que hablas? ¿Por qué no cuestionas a quien hace el daño o a quien promueve la violencia o a quien secuestra a las libertades, sino que te vas directamente contra quien las está sufriendo? ¿Por qué? Pues porque desde tu privilegio a ti te resulta cómodo y no lo quieres cuestionar. Y respecto a este asunto del capitalismo, yo les digo a todos mis alumnos y alumnas que hay 3 cosas que siempre caen de pie: los gatos, el patriarcado y el capitalismo. Siempre encuentran alguna forma de que por más que los tiras y ellos caen, ellos se dan la vuelta en el aire y caen. Y a mí, por ejemplo, ahorita a la vez que escucho a mis alumnas con esta idea tan clara, de pronto también me preocupa muchísimo ver
el aumento de este asunto de los red pileros, por ejemplo, o este asunto de hablar de la energía femenina y la energía masculina, que no son más que los mismos sexismos y roles rancios de toda la vida, pero pues con un enfoque distinto. Y algo que yo les digo siempre a todo mundo, si le gusta a la empresa, si le gusta el capitalismo, cuestiónalo. Claro. Aquí también habría algo como que considerar, y es que el patriarcado no es de hombres, ¿no? El patriarcado, como el capitalismo, es un paradigma de orden social que regula lo válido de lo inválido, que regula lo que se incluye de lo que se excluye, y también las inclusiones diferenciadas, que genera unas relaciones de poder asimétricas, y que al ser ahora sí como una red de sentidos, el patriarcado, digamos un régimen que ordena lo social y lo posible, nosotras también estamos inscritas y estamos tramadas desde allí, ¿no? Ajá. Claro, estamos tramadas de allí, en unas más, unas menos, lo que fuera, bueno, que no es menor, de manera también diferenciada, ¿no? Entonces, también creo que nos sirve un poco salir de la caricatura de el patriarcado es de hombres, aunque sí, evidentemente que el patriarcado ha beneficiado al sexo masculino. También yo creo que hay una crisis en el patriarcado que se traduce en un montón de masculinidades en crisis, ¿no? Ajá, entonces, claro. Y que hemos visto unas reacciones hiperviolentas, ¿no? Por ejemplo, muchos de los movimientos de derecha tienen una nostalgia conservadora de ese lugar de la masculinidad que se debe de recuperar, ¿sí? Pero creo que en este momento de crisis, de recomposición, de reconfiguración, donde aparecen los feminismos como un lugar desde un lugar donde podemos hacer una crítica a ese otro que es el patriarcado, es súper interesante, ¿no? Porque entonces estamos hablando ya no solo, que hay situaciones en las que sí estás hablando de alguien que te victimiza, ¿no? Que alguien que te puede hacer daño, o una situación que te puede hacer daño. Eso, claro, eso no es discutible para nada, ¿no? Pero en términos de pensar en futuros posibles, ¿no? Ajá. Ahí creo que el feminismo como un pensamiento filosófico tiene muchísimo que aportar, ¿no? Y que también podemos pensar que el feminismo no solo es de mujeres, ¿no? Sino que plantea un lugar de crítica fuerte, profunda, densa al régimen que nos ha venido configurando al menos 2000 años, ¿sí? Y en ese sentido, ahorita que decíamos que las luchas del feminismo son de larga data, llevan 130 años. Ni el 10% del 2000 para acá. Exacto. Digo, del cero para acá, ¿no? Ajá. Entonces, también ha sido una lucha que a mí me parece que en este siglo y pico se han logrado un montón de cosas, ¿no? Un montonal de cosas. Y creo que es interesante como que está muy, muy pasado de moda pensar en la historia. Pero yo creo que es fundamental empezar a hacer arcos históricos para entender de dónde venimos, qué nos ha configurado, cuáles son nuestras tensiones, dónde disputamos nuestra subjetividad, nuestro cuerpo, nuestras relaciones con los otros y con las otras y con los otros. Y a mí me gusta también que muchos colectivos feministas se dedican a estudiar. Eso, básico. ¿No? Ajá. Va. Me quedo con algo bien interesante que dijiste, Lina. No todo el feminismo lo hacen las mujeres. Y también hay que recordar otra cosa, no toda la violencia contra las mujeres la cometen los hombres. O sea, hay que ver. Y pues ahora vamos a postal, otra postalita sonora. Esta es una postal sonora de la memoria viva de Jalisco. El 8M para mí representa la libertad y la valentía de las mujeres que tuvieron para darse a conocer y a expresarse de una manera mejor, dándole a entender a la sociedad que también somos importantes las mujeres y que también podemos lograr cosas tan importantes como nosotros. Y ahorita entonces para ir cerrando, creo que una de las preguntas que también ha generado mucha polémica en los espacios digitales, ¿creen que estamos logrando nombrar con suficiente fuerza las estructuras que producen la violencia y el despojo?
Yo creo que sí. O sea, a ver, yo creo que en ciertos espacios sí se está nombrando y son espacios de mucha valentía, ¿no? Es decir, ciertas redes de periodistas, colectivos de familiares de desaparecidos, ciertas redes de cooperativas en zonas, en espacios rurales, indígenas. O sea, yo creo que sí se está nombrando. Lo que pasa es que la pelea es muy desigual. Eso. ¿No? Es muy difícil romper el cerco mediático, que tiene que ver con estas operaciones discursivas, ¿no? Que victimizan a la víctima, que moralizan, que criminalizan, etcétera. Y creo que también justo estos momentos como la marcha u otras marchas son fundamentales para romper ese cerco mediático con otras afectividades, con otras expresiones discursivas, con otros cuerpos. Es decir, yo creo que sí se están nombrando, pero hay que reconocer que la lucha es desigual. Absolutamente. Y también hay que reconocer que, por ejemplo, a veces hay espacios que quienes no los vivimos, quienes no participamos en ellos directamente, nos cuesta mucho trabajo entender que ahí también existe una opresión patriarcal durísima, pero que además está legislada y legitimada precisamente por otras estructuras del poder, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con las violencias dentro de los organigramas de los partidos políticos? ¿Qué pasa con las violencias dentro de los organigramas de los sindicatos? ¿Qué pasa con las violencias dentro de los organigramas de las fuerzas policiales o las fuerzas armadas? Que sabemos que, pues, las mujeres, si de por sí hay una violencia estructural bien dura sobre todos estos espacios, cuando entran las mujeres, cuando está la posibilidad de que entren las mujeres, pues también están sometidas a unas cosas espantosas. Las que hemos tenido la oportunidad de platicar con alguna oficial de tránsito, con alguna bombera, con alguna policía, con alguna guardia de prisión, nos damos cuenta que el sometimiento al que tienen que estar y la cantidad de violencias que tienen que tolerar sí o sí, porque si no, pierden su trabajo, las amenazan, las asesinan, las corren, les inventan cargos, etcétera, 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 pues también nos habla de un sometimiento que aunque ellas estén participando en una estructura que tiene que ver con la autoridad establecida formalmente, pues eso no las exime de estas realidades, ¿no? Sí, claro, totalmente. Pues con estas reflexiones vamos cerrando el programa ahora sí. Tenemos aquí a saludos que nos dan desde nuestra sala de chat. Muchas gracias, dice lo leo tal cual. Gracias, compañeras, por su programa y seguir agitando. En la marcha enunciábamos que no era un desfile, es una protesta, confrontando a aquellas personas, a tantos hombres que nos seguían mirando, expectando la situación, ¿no? Sí, claro. El sujeto que no sabe qué hacer con esta marcha, ¿no? Sí. Porque también obviamente a ellos, una cosa es que esté expectando y otra cosa es que no pase nada por su cabeza y su reflexión. También hay que darles ahí un valor. Y el otro, qué interesante escuchar sus puntos de vista. Saludos, chicas de Ciclo Pensante. Saludos, Ciclo Pensante. Sí, muy padre. Entonces, pues quedémonos con esto. Vamos a darle a otro capítulo todavía para ver cómo es que el capitalismo nos está moldeando también junto con el patriarcado. Vamos a tener que darle a más, a seguirle pensando desde los feminismos de nuestra región en especial. Y les recuerdo que nuestras redes sociales, para que vean lo que estamos preparando, La Coyotera Radio Comunitaria está en Facebook, Instagram y X, y Voces del Ahuehuete está en X e Instagram. Pues aquí el asunto va, pues un agradecimiento a Zona Docs e IDEA. Muchas gracias, nuestros cómplices en esta aventura llamada Voces del Ahuehuete. Por supuesto, un saludo enorme a todos nuestros compañeros de la Coyotera Radio Comunitaria 102.3 de FM. Un abrazote, estén al pendiente de la programación del día de hoy, que seguramente van a encontrar cosas interesantísimas e importantísimas. A mí me gustaría compartirles una frasecita de un mujerón, Agnes Barda, cineasta, que dice: el primer gesto feminista es decir, vale, estoy siendo observada, pero yo también observo. Es el hecho de decidir mirar, decidir que el mundo se define por cómo miro y no por cómo me miran. Bravísimo. Muchas gracias. Entonces nos escuchamos el próximo lunes a las 12 del día con otro programa especial en el marco del 8M. Muchas gracias.
Voces del Ahuehuete. Resistencia, testimonio y esperanza.